Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre lo que mencionó el obispo Strickland en relación al cardenal Nolan, que en la oración de la inauguración del nuevo presidente de Estados Unidos ni siquiera mencionó a Jesucristo. Pero ¿de qué vamos a decir? No se admire, obispo Strickland, que ni siquiera el Papa tampoco lo hace. Ya estaremos analizando esta situación. Gracias a quienes se han sumado al canal, a quienes han emitido sus opiniones en los diversos videos que se han subido. Gracias por activar su campana. Lo invito, si no se ha suscrito, para que lo haga y de esta manera, pues, cada día seamos más. Gracias de antemano. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, como sabemos, y creo que sigue la agenda, o la idea, mejor dicho, de un obispo alemán, dice, ya no es necesario predicar, ya no es necesario convertir. Y de esto incluye la manera que oramos. Por ejemplo, el cardenal Nolan, en la oración de inauguración, de la toma de posición del presidente de Estados Unidos, hizo la oración, pero ni siquiera mencionó a nuestro Señor Jesucristo. Dice el obispo Strickland, que también lo criticó al cardenal de Nueva York, Timothy Nolan. Esto lo hizo porque obviamente estaba presente, pero lo peor de todo, o sea, que un católico, muchos de estos obispos ni siquiera creen en Jesús, la verdad. Muchos de ellos son masones. Muchos de ellos son incrédulos al respecto. La razón, ellos lo sabrán. Pero la contraparte, que es la parte protestante, sí lo mencionó. Entonces, pues creo que vamos ahora sí, de mal en peor, a pesar de todo. Durante la oración, Dolan mencionó a varias personas por su nombre, entre ellas el presidente, el presidente saliente, Abraham Lincoln, George Washington, entre otros, pero nunca mencionó a nuestro Señor Jesucristo. En su lugar, solamente dijo Dios supremo entre las naciones, supremo en la tierra. Ahí se limitan a todo prácticamente. Sin embargo, el protestante Frank Graham terminó su oración en el nombre del Rey de Reyes, el Señor de Señores, tu Hijo, mi Salvador y nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Ahora resulta que estos obispos, estos cardenales que tienen una posición hasta de decisión quién va a ser el próximo papa, ni siquiera mencionan en sus oraciones a Jesucristo. Les da vergüenza ante el público hacer visible su fe. Mientras que los protestantes, como en este caso a Franklin Graham, que fue uno de los oradores, o los que oró, no oradores, sino que oró o hizo oración, pues sí lo mencionan. Entonces, pues no es raro la jerarquía, por lo general, pues no todos, que hay unos muy buenos, muy santos y hacen su trabajo y etcétera, etcétera. Pues siempre andan patas para arriba. Y pues esto desde quien está sentado desde la silla de San Pedro, Francisco, donde aplaudió el profundo renacimiento religioso budista en el país de Mongolia, después de vamos a decir, desintegrarse la Unión Soviética, sin mencionar a Jesucristo ni ninguna llamada a la conversión a la fe, en su reciente visita que le hicieron los delegados de ese país. Dice Francisco, al revivir las prácticas espirituales tradicionales e integrarlas en el desarrollo de la nación, Mongolia ha recuperado su rico patrimonio religioso, haciendo referencia al budismo, que es en gran parte
la práctica religiosa en ese país. Cosa curiosa, el budismo, en la práctica religiosa, no reconoce a Dios como creador y mucho menos como a Jesucristo, como Salvador y el Mesías. Sin embargo, pues no es de extrañarnos, ¿no? Que esto haga. Si esto hace Francisco, pues el cardenal Nolan, pues igual, andan por las mismas ramas. Entonces, Francisco continuamente se ha reunido con, vamos a decir, grupos de diferentes religiones, pero ni siquiera menciona a nuestro Señor tampoco y hace un llamado a la conversión. Prácticamente un reconocido, ¿cómo diríamos? Esto del ecumenismo que tanto pregona Francisco y todos los suyos, pues es falso en sí, ya que el verdadero ecumenismo trata de un dogma. De uno de los dogmas de la iglesia es: no hay salvación fuera de la iglesia, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y con esto le tomamos por los buenos deseos y las buenas oraciones que hizo el cardenal Timothy Nolan en la inauguración de la ceremonia de la toma de posesión del presidente Trump. Y también a Francisco, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de predicar. Y estos amigos ya no predican. Esta es la nueva religión de Francisco, la iglesia, muchos le llaman bergoliana, la iglesia sinodal. Entonces, en lugar de llamar a los budistas a la conversión, Francisco expresó su deseo que su encuentro en el dicasterio para el diálogo interreligioso sirviera para profundizar la cooperación y la promoción de una sociedad basada en el diálogo, la fraternidad, la libertad religiosa, la justicia y la armonía social. Palabras, como siempre, rimbombantes que tienen todos los liberales de la teología de liberación y comunistas como por ende. Sin embargo, lejos de tener la estima de Francisco por la libertad religiosa, la Iglesia Católica tiene una larga historia de reprender esta idea como contraria al deseo de Cristo de que todos los hombres se salven. Por ejemplo, el Papa Pío IX, o sea, noveno, escribió en su plan de estudios de errores: condena como errónea y herética la noción de que todo hombre es libre de abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, considere verdadera. O sea, ya el Papa Pío IX la condena. Así de fácil, de claro y de sencillo. Y se lo vuelvo a repetir al cardenal Nolan, a la X, a quien sea: todo hombre es libre de abrazar y profesar la religión que guiado por la luz de la razón, considere verdadera. Esto es un error y herejía como tal. ¿Sí? Pues yo, si un vaso lo considero que es mi Dios o un árbol, pues ahí síguele. Cuando dice nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya su encíclica Libertas, en 1888, el Papa León XIII también declaró que es contrario a la razón que el error y la verdad tengan los mismos derechos. Perdón, que el error y la verdad tengan los mismos derechos. Y con esto, pues también le tomamos la idea de tanto pastorcito protestantito que anda por ahí de barrio bajo. ¿Por qué? Porque, contrario a la razón que el error y la verdad tengan los mismos derechos. Eso no es posible. Así que, de esta manera, pues ya no se predica a Jesucristo. Las personas queremos escuchar de nuestro Señor, no queremos escuchar de sus ideologías, de sus ideas personales o de sus intenciones personales.
Francisco y todos los de la teología de liberación hicieron la opción por los pobres. Pero los pobres, como no escucharon de Jesucristo, pues se fueron a los protestantes. Y los pentecostales, los evangelistas, bueno, te llámele, están llenos sus grupos religiosos. Religiones no son, pero grupos religiosos, bueno, porque tratan el asunto espiritual hasta cierto punto. Pues sí, pero entonces se van llenos. ¿Por qué? Porque quieren escuchar. Dicen, a ver, la mayoría de pastores dicen puras tonterías, por lo general. Pero bueno, de nada algo, pues algo, aunque no es lo correcto. ¿Sí? Nuestro Señor sigue siendo el camino, la verdad y la vida, y fundó una iglesia, la Iglesia Católica. Y quiero aclarar aquí, basado en el Vaticano y o Roma, no es la Iglesia Católica como muchos protestantes y quizás algunos hermanos católicos tengan ese concepto. La Iglesia Católica no es Roma. La Iglesia Católica es un conjunto de 24 iglesias con diferentes ritos. Nosotros pertenecemos al rito romano o al rito latino que está en Roma o el Vaticano, pero existen otras 23 ritos que son parte de la Iglesia Católica. Y si no, pues hágale Google, total, ¿no? Investigue, pregunte, lea y de esta manera instruyese. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Y usted, hermano católico, ¿qué piensa? Que la jerarquía dice, no hay que predicar, no hay que convertir a nadie. Imagínese si eso fuera sido el pensamiento, la idea burra de los miles de misioneros que vinieron de Europa aquí al continente de América, al nuestro. Ya no digo Asia, África, no, al nuestro. Si hubiera sido así, quizás todavía estuviéramos idolatrando a los ídolos. Quizás. ¿Por qué? Porque hay que dejarlos en su hábitat de fe. Y nuestro Señor dijo claramente, ir y predicar a las naciones. Y la jerarquía, no toda, digo, no lo quiero generalizar, hay muchos muy buenos, santos y muy espirituales, etcétera, pero muchos de ellos más burros, y que me perdone el animalito, más burros que el burro. Muchas gracias por su atención. ¿Usted qué opina de todo esto? Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre lo que mencionó el obispo Strickland en relación al cardenal Nolan, que en la oración de la inauguración del nuevo presidente de Estados Unidos ni siquiera mencionó a Jesucristo. Pero ¿de qué vamos a decir? No se mire, obispo Strickland, que ni siquiera el Papa tampoco lo hace. Ya estaremos analizando esta situación. Gracias a quienes se han sumado al canal, a quienes han emitido sus opiniones en los diversos videos que se han subido. Gracias por activar su campana. Lo invito, si no se ha suscrito, para que lo haga y de esta manera, pues, cada día seamos más. Gracias de antemano. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, como sabemos y creo que sigue la agenda o la idea, mejor dicho, de un obispo alemán, dice, ya no es necesario predicar, ya no es necesario convertir. Y de esto incluye la manera que oramos.
Por ejemplo, el cardenal Nolan, en la oración de inauguración mejor dicho, de la toma de posición del presidente de Estados Unidos, hizo la oración, pero ni siquiera mencionó a nuestro Señor Jesucristo. Dice el obispo Strickland, que también lo criticó al cardenal de Nueva York, Timothy Nolan. Esto lo hizo porque obviamente estaba presente, pero lo peor de todo, o sea, que un católico, muchos de estos obispos ni siquiera creen en Jesús, la verdad. Muchos de ellos son masones. Muchos de ellos son incrédulos al respecto. La razón, ellos lo sabrán. Pero la contraparte, que es la parte protestante, sí lo mencionó. Entonces, pues creo que vamos ahora sí, de mal en peor, a pesar de todo. Durante la oración, Dolan mencionó a varias personas por su nombre, entre ellas el presidente, el presidente saliente, Abraham Lincoln, George Washington, entre otros, pero nunca mencionó a nuestro Señor Jesucristo. En su lugar, solamente dijo, Dios supremo entre las naciones, supremo en la tierra. Ahí se limitan a todo prácticamente. Sin embargo, el protestante Frank Graham terminó su oración en el nombre del Rey de Reyes, el Señor de Señores, tu Hijo, mi Salvador y nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Ahora resulta que estos obispos, estos cardenales que tienen una posición hasta de decisión quién va a ser el próximo papa, ni siquiera mencionan en sus oraciones a Jesucristo. Les da vergüenza ante el público hacer visible su fe. Mientras que los protestantes, como en este caso a Franklin Graham, que fue uno de los oradores, o los que oró, no oradores, sino que oró o hizo oración, pues sí lo mencionan. Entonces, pues, pues no es raro la jerarquía, por lo general, pues no todos, que hay unos muy buenos, muy santos y hacen su trabajo y etcétera, etcétera. Pues siempre andan patas para arriba. Y pues esto desde quien está sentado desde la silla de San Pedro, Francisco, donde aplaudió el profundo renacimiento religioso budista en el país de Mongolia después de vamos a decir, desintegrarse la Unión Soviética, sin mencionar a Jesucristo ni ninguna llamada a la conversión a la fe en su reciente visita que le hicieron los delegados de ese país. Dice, Francisco, al revivir las prácticas espirituales tradicionales e integrarlas en el desarrollo de la nación, Mongolia ha recuperado su rico patrimonio religioso, haciendo referencia al budismo, que es en gran parte mm, la práctica religiosa eh, en ese país. Eh, Cosa curiosa, el budismo, en la práctica religiosa, no reconoce a Dios como creador y mucho menos como a Jesucristo, como Salvador y el Mesías. Sin embargo, pues no es de extrañarnos, ¿no? Que esto haga. Si esto hace Francisco, pues el cardenal Nolan, pues igual, andan por las mismas ramas. Entonces, Francisco continuamente se ha reunido con, vamos a decir, grupos de diferentes religiones, pero ni siquiera menciona a nuestro Señor tampoco y hace un llamado a la conversión, prácticamente un reconocido, ¿cómo diríamos? Eh, Esto del ecumenismo que tanto pregona Francisco y todos los suyos, pues es falso en sí, ya que el verdadero ecumenismo trata de un dogma,
Uno de los dogmas de la iglesia es: no hay salvación fuera de la iglesia. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y con esto le tomamos por los buenos deseos y las buenas oraciones que hizo el cardenal Timothy Nolan en la inauguración de la ceremonia de la toma de posesión del presidente Trump. Y también a Francisco, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de predicar. Y estos amigos ya no predican. Esta es la nueva religión de Francisco. La iglesia, muchos le llaman bergoliana, la iglesia sinodal. Entonces, en lugar de llamar a los budistas a la conversión, Francisco expresó su deseo que su encuentro en el dicasterio para el diálogo interreligioso sirviera para profundizar la cooperación y la promoción de una sociedad basada en el diálogo, la fraternidad, la libertad religiosa, la justicia y la armonía social. Palabras, como siempre, rimbombantes que tienen todos los liberales de la teología de la liberación y comunistas como por ende. Sin embargo, lejos de tener la estima de Francisco por la libertad religiosa, la Iglesia Católica tiene una larga historia de reprender esta idea como contraria al deseo de Cristo de que todos los hombres se salven. Por ejemplo, el Papa Pío IX, o sea, noveno, escribió en su plan de estudios de errores: condena como errónea y herética la noción de que todo hombre es libre de abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, considere verdadera. O sea, ya el Papa Pío IX la, la, la condena. Así de fácil, de claro y de sencillo. Y se lo vuelvo a repetir al cardenal Nolan, a la X, a quien sea: todo hombre es libre de abrazar y profesar la religión que guiado por la luz de la razón, considere verdadera. Esto es un error y herejía como tal, ¿sí? Pues yo, si un vaso lo considero que es mi Dios, o un árbol, pues ahí síguele. Cuando dice nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya su encíclica Libertas, en 1888, el Papa León XIII también declaró que es contrario a la razón que el error y la verdadera tengan los mismos derechos. Perdón, que el error y la verdad tengan los mismos derechos, ¿sí? Y con esto, pues también le tomamos la idea de tanto pastorcito protestantito que anda por ahí de, de barrio bajo. ¿Por qué? Porque, contrario a la razón que el error y la verdad tengan los mismos derechos. Eso no es posible. Así que, de esta manera, pues ya no se predica a Jesucristo. Las personas queremos escuchar de nuestro Señor, no queremos escuchar de sus ideologías, de sus ideas personales o de sus intenciones personales. Francisco y todos los de la teología de la liberación hicieron la opción por los pobres. Pero los pobres, como no escucharon de Jesucristo, pues se fueron a los protestantes. Y los pentecostales, los evangelistas, bueno, te llámele, están llenos sus grupos religiosos. Religiones no son, pero grupos religiosos, bueno, porque tratan el asunto espiritual hasta cierto punto. Pues sí, pero entonces se van llenos. ¿Por qué? Porque quieren escuchar. Dicen, a ver, la mayoría de pastores dicen puras tonterías, por lo general. Pero bueno, de nada algo, pues algo, aunque no es lo correcto. ¿Sí? Nuestro Señor sigue siendo el camino, la verdad y la vida, y fundó una iglesia, la Iglesia Católica. Y quiero aclarar aquí: basado en el Vaticano y o Roma,
No es la Iglesia Católica como muchos protestantes y quizás algunos hermanos católicos tengan ese concepto. La Iglesia Católica no es Roma. La Iglesia Católica es un conjunto de 24 iglesias con diferentes ritos. Nosotros pertenecemos al rito romano o al rito latino que está en Roma o el Vaticano, pero existen otras 23 ritos que son parte de la Iglesia Católica. Y si no, pues hágale Google, total, ¿no? Investigue, pregunte, lea y de esta manera instruyese. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Y usted, hermano católico, ¿qué piensa? Que la jerarquía dice, no hay que predicar, no hay que convertir a nadie. Imagínese si eso fuera sido el pensamiento, la idea burra de los miles de misioneros que vinieron de Europa aquí al continente de América, al nuestro. Ya no digo Asia, África, no, al nuestro. Si hubiera sido así, quizás todavía estuviéramos idolatrando a los ídolos. Quizás. ¿Por qué? Porque hay que dejarlos en su hábitat de fe. Y nuestro Señor dijo claramente, ir y predicar a las naciones. Y la jerarquía, no toda, digo, no lo quiero generalizar, hay muchos muy buenos, santos y muy espirituales, etcétera, pero muchos de ellos más burros, y perdón, que me perdone el animalito, más burros que el burro. Muchas gracias por su atención. ¿Usted qué opina de todo esto? Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.